¿Te sientes realmente seguro cuando esperas el último tren de la noche? Aunque parezcan lugares de paso inofensivos, existen estaciones en España que se han convertido en auténticas zonas sin ley. En este video, vamos a revelar el ranking de los 7 puntos ferroviarios con mayor índice de criminalidad, agresiones y robos del país. Analizaremos desde terminales masivas en Madrid y Barcelona, hasta paradas olvidadas que esconden un peligro mortal. Presta mucha atención, porque si tu estación aparece en esta lista, tu próximo viaje podría cambiar para siempre. España presume de tener una de las infraestructuras ferroviarias más modernas y eficientes de todo el continente europeo. Millones de personas utilizan el tren cada día para ir a trabajar, estudiar o viajar por placer. Sin embargo, bajo el brillo del acero inoxidable y las pantallas de alta definición, se esconde una realidad mucho más cruda que las autoridades a menudo prefieren no publicitar demasiado. La seguridad en las estaciones de tren se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, donde el flujo constante de personas crea el escenario perfecto para el crimen organizado y los delincuentes oportunistas. No estamos hablando solo de pequeños hurtos o de carteristas hábiles que aprovechan un descuido. Estamos hablando de un aumento alarmante en las agresiones físicas, el tráfico de sustancias prohibidas en los andenes y una sensación de impunidad que parece reinar en ciertas zonas cuando cae el sol. En este análisis profundo, no nos limitaremos a dar nombres de ciudades. Vamos a desglosar por qué estas estaciones específicas han caído en una espiral de degradación. Analizaremos factores como el diseño arquitectónico que favorece las emboscadas, la falta de personal de vigilancia privada y cómo la ubicación geográfica de estas paradas las convierte en imanes para la delincuencia. Es fundamental entender que una estación de tren no es solo un lugar de tránsito, sino un ecosistema social que, si se descuida, puede transformarse en un territorio hostil. Acompáñame en este recorrido por la geografía del riesgo en España, donde descubriremos que, a veces, el peligro no está en el trayecto, sino en el lugar donde decides poner un pie fuera del vagón. Comenzamos nuestro ranking en la ciudad condal, específicamente en la estación de Barcelona-Sants. Si bien es el centro neurálgico del transporte en Cataluña, su volumen masivo de pasajeros la convierte en el objetivo número 1 para las bandas organizadas de carteristas. Aquí, el peligro no suele ser una agresión violenta a plena luz del día, sino la pérdida total de tus pertenencias en cuestión de segundos. Los delincuentes que operan en Sants son auténticos profesionales del engaño. Utilizan técnicas de distracción tan elaboradas que la víctima no nota el robo hasta que intenta sacar su billete frente al torno de acceso. Sin embargo, la situación se vuelve mucho más tensa durante las últimas horas de la noche. Los pasillos de conexión entre el metro y las líneas de cercanías quedan desiertos, y es ahí donde los robos con intimidación han empezado a repuntar. La estructura de la estación, con sus múltiples niveles y zonas de sombra, facilita que los delincuentes vigilen a sus víctimas desde la distancia, seleccionando a turistas confundidos o a trabajadores cansados que bajan la guardia. A pesar de la presencia de los mozos de escuadra y la seguridad privada, la inmensidad de Sants hace que sea casi imposible cubrir cada rincón. De hecho, los informes policiales indican que esta estación lidera las estadísticas de hurtos en la red ferroviaria española año tras año. La sensación de inseguridad es palpable en las colas de las taquillas y en las zonas de espera, donde los viajeros abrazan sus mochilas con fuerza, conscientes de que cualquier descuido puede arruinarles el viaje. Sants es el ejemplo perfecto de cómo una infraestructura de primer nivel puede verse empañada por una criminalidad constante, convirtiendo un simple transbordo en una experiencia de alta tensión. Viajamos ahora a la capital, a la estación de Madrid Puerta de Atocha. Es, sin duda, la parada más emblemática de España, famosa por su jardín tropical y su impresionante arquitectura. Pero no dejes que su belleza te engañe. Atocha es un enorme nudo de comunicaciones por el que pasan cientos de miles de personas a diario, y esa misma masificación es su mayor debilidad. Aquí el peligro se divide en dos mundos. Por un lado, la zona de alta velocidad, que está fuertemente vigilada. Por otro, la zona de cercanías y los túneles que conectan con el metro, que se han convertido en auténticos puntos negros de inseguridad. En los últimos años, se han reportado numerosos incidentes en los alrededores, especialmente en la zona que conecta con el Paseo de la Infanta Isabel. Grupos de jóvenes que merodean las entradas laterales han protagonizado altercados y robos con violencia que incluso han llegado a los medios. Lo que hace a Atocha especialmente compleja es el diseño de sus accesos. Al ser un espacio tan grande, existen muchas rutas de escape para los delincuentes, quienes conocen perfectamente los puntos ciegos de las cámaras. Además, la presencia de grupos marginales en las inmediaciones, sumada a la falta de iluminación en ciertos tramos nocturnos, crea un ambiente de bastante vulnerabilidad. Los usuarios habituales de cercanías denuncian que, a partir de las 10 de la noche, la estación cambia de cara. Los vestíbulos se sienten vacíos y los reportes por agresiones, tanto verbales como físicas, han ido en aumento.
Madrid Puerta de Atocha nos recuerda que, incluso en el corazón económico del país, la seguridad ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente que no debemos ignorar. En la tercera posición de nuestro análisis nos trasladamos a Valencia, específicamente al complejo de la Estación del Norte y la parada de metro de Sátiva. Esta zona es el epicentro del ocio y el transporte en la ciudad, lo que lamentablemente la convierte en un imán para diversos problemas. Aunque la Estación del Norte es una joya del modernismo, sus alrededores se han degradado de forma alarmante en la última década. El principal conflicto aquí es la mezcla entre el tráfico de drogas a pequeña escala y los robos con violencia. Los callejones cercanos son conocidos por transacciones ilegales a plena vista, lo que atrae a una delincuencia muy agresiva. Los viajeros que llegan a Valencia por primera vez suelen ser las víctimas preferidas. Se han reportado tirones de bolsos y cadenas de oro incluso a plena luz del día. Por otro lado, la conexión subterránea con Sátiva es otro punto crítico. Sus pasillos y escaleras son escenario frecuente de enfrentamientos entre bandas juveniles y vigilantes de seguridad, quienes a menudo se ven desbordados. La falta de una presencia policial permanente en los andenes genera una sensación de abandono que los delincuentes aprovechan para actuar con impunidad. A pesar de las reclamaciones de los vecinos, Valencia North sigue figurando en los informes de seguridad como una de las estaciones más conflictivas del arco mediterráneo. Si pasas por aquí, especialmente en festivos o fines de semana, la recomendación es clara. Mantén tus pertenencias a la vista y evita a los grupos que parecen estar esperando sin intención de tomar ningún tren. Viajamos ahora al norte de la península para hablar de Bilbao Abando. Esta estación es la puerta de entrada principal a la ciudad vasca y, aunque Bilbao ha vivido una transformación urbana increíble, su estación central sigue siendo un foco de fricción social y delincuencia. El verdadero problema en Abando es la agresividad de los incidentes. A diferencia de los hurtos silenciosos que vemos en Barcelona, aquí se registran peleas multitudinarias y ataques con armas blancas, tanto en las inmediaciones como en los vestíbulos de acceso. Al caer la noche, la zona de la plaza circular, justo a la salida, se convierte en un lugar donde la tensión es evidente. Los vigilantes de seguridad han denunciado constantemente que no cuentan con los medios suficientes para enfrentar a individuos bajo efectos de sustancias o con actitudes extremadamente violentas. Además, la propia estructura de la estación, que conecta trenes de larga distancia, cercanías y metro, genera un flujo de personas muy difícil de supervisar. Los puntos críticos son los niveles inferiores y las zonas de transbordo, donde la vigilancia es menos intensa. Se han reportado casos de acoso a mujeres y robos mediante la técnica del mataleón, un método de estrangulamiento para dejar inconsciente a la víctima. Esto refleja el nivel de peligro que corren los usuarios. Bilbao Abando muestra cómo la delincuencia puede adueñarse de un espacio público vital, creando un clima de miedo que aleja a las personas del transporte público en las horas de menor afluencia. Pese a los esfuerzos de las autoridades, la seguridad en esta estación sigue siendo un reto que parece estar lejos de resolverse. En el sur de España, la estación de Sevilla Santa Justa ocupa un lugar destacado en nuestra lista. Aunque es una estructura moderna y espaciosa, su ubicación y la gestión de sus alrededores la han convertido en un punto de riesgo considerable. El mayor peligro en Santa Justa no está necesariamente en los andenes de alta velocidad, sino en los aparcamientos y en las paradas de autobús y taxi que la rodean. Se han reportado numerosos robos en el interior de vehículos estacionados y asaltos a viajeros que caminan hacia los hoteles cercanos. La falta de iluminación en algunas zonas del perímetro exterior crea el escenario ideal para los delincuentes. Además, dentro de la propia estación, la zona de cercanías sufre de una falta crónica de personal de seguridad, lo que permite que grupos de carteristas operen con relativa libertad durante las horas punta. Un fenómeno preocupante en Santa Justa es el aumento de los timos a turistas, donde individuos se ofrecen a ayudar con las maletas o con las máquinas de billetes para terminar robando dinero o pertenencias. La sensación de inseguridad se agrava por la noche, cuando la frecuencia de trenes disminuye y la estación se vuelve un lugar desolado. Los testimonios de los usuarios hablan de una vigilancia que brilla por su ausencia en los momentos de mayor necesidad. Sevilla, siendo una ciudad tan turística, atrae a delincuentes que saben que en Santa Justa encontrarán víctimas con dinero en efectivo y dispositivos electrónicos de alto valor. La combinación de una infraestructura abierta y una vigilancia insuficiente hace que esta estación sea una de las más problemáticas de Andalucía. Por ello, recomendamos a cualquier viajero mantener un nivel de alerta máximo desde que pone un pie en el vestíbulo. Volvemos a Madrid para hablar de una estación que muchos consideran la más inquietante de la capital, Méndez Álvaro. Este lugar es un intercambiador masivo que conecta autobuses de larga distancia, trenes de cercanías y metro. Precisamente es esa complejidad lo que la hace tan peligrosa. Al ser el punto de llegada para miles de personas que vienen de otras partes de España o del extranjero, a menudo con mucho equipaje y algo desorientadas, se convierte en el coto de caza perfecto para los delincuentes.
Los pasillos subterráneos de Méndez Álvaro son conocidos por su ambiente opresivo y la falta de seguridad efectiva. De hecho, se han documentado numerosos casos de robos con violencia, agresiones y exhibicionismo en las zonas menos transitadas. La mezcla de diferentes tipos de transporte provoca que la responsabilidad de la seguridad se divida entre varias entidades. Esto suele resultar en una falta de coordinación que los criminales saben aprovechar muy bien. Por la noche, la estación se transforma en un lugar verdaderamente hostil. Los largos túneles que conectan las líneas de metro y cercanías parecen no tener fin, y la presencia policial es apenas esporádica. Tanto los trabajadores como los conductores de autobús han alertado sobre la degradación de la zona, donde el consumo de drogas en los rincones oscuros es una imagen habitual. Méndez Álvaro no es solo peligrosa por los robos, sino por esa sensación de desamparo que siente el viajero al recorrer sus instalaciones. La recomendación es clara: no camines solo y, sobre todo, evita detenerte en los pasillos de conexión si no es estrictamente necesario. La peligrosidad de esta estación es un secreto a voces entre los madrileños, quienes evitan este intercambiador en cuanto el sol comienza a ponerse. Llegamos al número 1 de nuestra lista y, aunque te sorprenda, la estación de tren del aeropuerto de Barcelona El Prat es, por estadística y percepción de riesgo, uno de los puntos más peligrosos de la red ferroviaria española. Uno esperaría que un aeropuerto fuera el lugar más seguro del mundo, pero la estación que conecta la T2 con el centro de la ciudad es un mundo aparte. Aquí operan las bandas de carteristas más organizadas y violentas de Europa. Estos grupos no solo esperan un descuido, son capaces de rodear a una víctima, intimidarla y arrebatarle todo en segundos, antes de que el tren siquiera salga de la estación. El perfil de la víctima suele ser el turista recién llegado, cansado por el vuelo, cargado de maletas y con la guardia baja. Los delincuentes se visten como viajeros, llevan maletas vacías y usan pases falsos para moverse por los andenes. La impunidad es tal que muchos son detenidos decenas de veces al año y regresan al día siguiente. Lamentablemente, la violencia ha ido en aumento, con enfrentamientos directos entre delincuentes y pasajeros. Aunque la policía realiza redadas constantes, el flujo de objetos de valor es tan alto que el efecto disuasorio es mínimo. De hecho, el trayecto desde el aeropuerto hacia estaciones como Sants o Passeig de Gracia se considera el tramo con más robos por kilómetro de España. Los viajeros habituales saben que en este tren no se puede dormir, no se puede soltar la maleta y no se puede perder de vista el teléfono ni un segundo. Es una triste realidad que la puerta de entrada para millones de personas sea el lugar con más probabilidades de sufrir un delito, posicionando a la estación del Prat como la número 1 en nuestro ranking de peligrosidad. Hemos recorrido las 7 estaciones que, por diversas razones, representan los puntos de mayor riesgo en la red ferroviaria española. Es importante recordar que, aunque estas estadísticas y situaciones son reales, la gran mayoría de los viajes en tren en España se realizan sin incidentes graves. Sin embargo, la información es nuestra mejor defensa. Conocer cuáles son los puntos negros y cómo operan los delincuentes nos permite estar más alerta. Así evitamos convertirnos en una cifra más en los informes policiales. La seguridad es una responsabilidad compartida, pero mientras las autoridades no refuercen la vigilancia ni mejoren las infraestructuras en estas zonas críticas, la precaución individual seguirá siendo vital. Me gustaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna mala experiencia en alguna de estas estaciones? ¿Crees que falta alguna en la lista que sea incluso más peligrosa? Déjamelo saber en los comentarios, porque tus experiencias ayudan a otros viajeros a estar prevenidos. Si te ha gustado este análisis y quieres más contenido sobre seguridad, transporte y los secretos de nuestras ciudades, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo la realidad que otros prefieren ignorar. Gracias por acompañarnos en este viaje por las zonas más oscuras del tren en España. Nos vemos en el próximo video.